Una vez elaborado el libro mayor, toca el turno de elaborar la balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación, como su nombre lo indica, nos va a permitir corroborar nuestros movimientos y también nuestros saldos. La suma de todos estos movimientos, tanto deudores como acreedores, deben ser iguales, mientras que la suma de los saldos, deudores y acreedores deben tener también el mismo importe. Cuando nosotros registramos las operaciones a través del método analítico, también hicimos el video de cómo elaborar la balanza de comprobación. En esta ocasión, recuerden que estamos trabajando con el método de inventarios perpetuos y es el mismo procedimiento para registrar cada una de las cuentas utilizadas durante este periodo para elaborar la balanza de comprobación. En el encabezado de la balanza tenemos primeramente el nombre de la empresa, después colocamos el nombre de la balanza de comprobación, que es el instrumento que vamos a elaborar, y finalmente el periodo que abarca esta balanza. En este caso, nuestro caso práctico abarca del 1 de mayo, que es la fecha en que esta empresa inicia operaciones, al 31 de diciembre del 2022, es decir, a fecha de cierre anual. Tenemos aquí una columna para colocar el número de cuenta que va a depender del catálogo de cada empresa. Para ejemplificar, únicamente enumeré las cuentas del 1 al 16 y todas las que vayamos a utilizar. Después tenemos una columna para colocar el nombre de la cuenta, dos columnas para los movimientos, una para los deudores y otra para los acreedores, y lo mismo para saldos, una columna para saldos deudores y otra columna para saldos acreedores. El orden en el cual vamos a colocar nuestras cuentas es el siguiente. Primero colocamos a las cuentas de activo, a las de pasivo, luego a las de capital y finalmente a las cuentas de resultados, aquellas que se presentan en el estado de resultados. En cuanto al activo, empezamos con las de activo circulante, luego las de activo no circulante. Después tenemos a las de pasivo, que si tenemos cuentas de corto y de largo plazo, pues la vamos a clasificar. Primero van las de corto y después las de largo plazo. El capital, si tenemos contribuido y capital ganado, también los vamos a clasificar en ese orden. Y finalmente tenemos a las cuentas de resultados, que siempre empiezan por las ventas. Vamos a realizar esta balanza. Y finalmente colocamos aquí las sumas iguales para determinar que nuestros movimientos son iguales y que también nuestros saldos tienen el mismo importe. Vamos a basarnos en nuestro libro mayor para elaborar este documento. Aquí tenemos el libro mayor que elaboramos en el video anterior. Aquí están nuestras cuentas. Bancos es una cuenta de activo, el almacén también es de activo, el equipo de reparto igual es de activo, pero las dos primeras son de activo circulante y la de equipo de reparto es de activo no circulante. Entonces vamos a clasificar nuestras cuentas en ese orden. Primero vamos a colocar a la cuenta de bancos, ya que es una cuenta de activo circulante. También tenemos a la de almacén, que pertenece a los activos circulantes. Ya tenemos a la cuenta de bancos, a la de almacén. La cuenta de clientes también entra en los activos circulantes. Tenemos al IVA acreditable, al IVA pendiente de acreditar, que también pertenecen a los activos circulantes. Propaganda y publicidad forma parte de los pagos anticipados y estos a su vez pertenecen a los activos. Entonces registramos propaganda y publicidad dentro de esta clasificación. Luego nos vamos con los activos no circulantes. Dentro de los activos no circulantes tenemos al equipo de reparto. Nos vamos a marcar de otro color. Registramos equipo de reparto. Y también tenemos a gastos de instalación. Es un activo no circulante. Y ya son todas nuestras cuentas de activo. Desde bancos hasta gastos de instalación pertenecen a los activos. Posteriormente seguimos con las cuentas de pasivo. Proveedores es una cuenta de pasivo de corto plazo. Entonces registramos proveedores. El IVA causado también pertenece a los pasivos, al igual que el IVA pendiente de causar, son de naturaleza acreedora. Registramos IVA causado y el IVA pendiente de causar.
Nos vamos con las cuentas de capital. Dentro de las cuentas de capital únicamente tenemos al capital social. Lo marcamos de otro color. Capital social específicamente pertenece a las cuentas de capital contribuido. Registramos. Y por último nos vamos con las cuentas que se presentan en el estado de resultados. En la balanza de comprobación que nosotros elaboramos a través del método analítico, si recuerdan, dentro de este rubro de cuentas de resultados teníamos a las ventas, a los descuentos, las rebajas, las devoluciones sobre ventas, las compras, gastos de compra, etcétera. Porque en el método analítico sí tenemos una cuenta específica para cada uno de estos conceptos. A diferencia de este método de inventarios perpetuos, esas cuentas ya no existen. Todos los descuentos, las rebajas, las devoluciones que tengan que ver con ventas se van a la cuenta de ventas, ya sean cargando o abonando, dependiendo de la transacción que se realiza. Entonces vamos al libro mayor. Dentro de las cuentas que tenemos en el estado de resultados, a través de este procedimiento de método de inventarios perpetuos, tenemos aquí a las ventas. Vamos a registrar a las ventas. También al costo de ventas. En el método analítico el costo de ventas no lo teníamos aquí dentro de la balanza de comprobación porque esta cuenta o este importe lo determinábamos hasta en el estado de resultados a través de desarrollar parte del estado de resultados desde las compras, los gastos, los descuentos, las rebajas y realizar ya sea una suma o una resta de cada una de estas cuentas y llegábamos a conocer lo que es el costo de ventas. Aquí en este método de inventarios perpetuos, esta cuenta ya la manejamos desde que realizamos una venta o una salida de mercancías. Y las dos últimas cuentas que nos quedan, que son gastos de venta y gastos de administración, también se presentan en el estado de resultados. Entonces vamos a agregar gastos de venta y gastos de administración. Y de esta manera ya quedan registradas todas nuestras cuentas en la balanza de comprobación. Ya tenemos sombreadas todas las cuentas. Y lo que vamos a hacer es colocar movimientos y saldos. Aquí tenemos una columna para los movimientos. La primera es para los deudores y la segunda es para los acreedores. Vamos a la cuenta de bancos. Los movimientos deudores son estos que se encuentran aquí y los movimientos acreedores son los que se encuentran en el lado derecho. Al igual en almacén, el que se encuentra en el lado derecho se llama movimiento acreedor y el que se encuentra en el lado izquierdo se le llama movimiento deudor. Ahí tenemos nuestros movimientos deudores y movimientos acreedores. Ahora con los saldos. El saldo que se encuentra en el lado izquierdo es deudor y el saldo que se encuentra en el lado derecho, como en el caso de la cuenta de proveedores, es un saldo acreedor. Entonces vamos a pasar estas cantidades. En la cuenta de bancos tenemos un movimiento deudor de 2.112.643. Lo copiamos en movimiento deudor y el movimiento acreedor es de 571.590. Ese es el movimiento acreedor. Y el saldo es deudor con un importe de 1.541.053. Lo colocamos en la columna de saldo deudor y ahí queda nuestro primer registro para bancos, tanto los movimientos como los saldos. Vamos a realizar este proceso con cada una de las cuentas. Continuamos con la de almacén. Tiene un movimiento deudor de 1.120.267.11 y un movimiento acreedor de 794.131.98 y su saldo por ende es deudor. Según nuestros cálculos es de 326.135.125. Lo podemos determinar también de la siguiente manera. Al movimiento deudor le restamos el movimiento acreedor y llegamos al mismo resultado que obtuvimos aquí en el libro mayor. Continuamos con la cuenta de clientes. En la cuenta de clientes tenemos un movimiento deudor de 508.486 y un movimiento acreedor de 306.443.
Determinamos su saldo, que es deudor, porque el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor. Y ahí tenemos el saldo de 202.043 y es el mismo que tenemos aquí en la cuenta T. Continuamos con el IVA acreditable, que tiene un movimiento deudor de 77.160 y un movimiento acreedor de 4.000. Su saldo también es deudor por diferencia de 73.160 y aquí lo podemos comprobar. El IVA pendiente de acreditar, movimiento deudor de 3.760 y movimiento acreedor de 1.880. Determinamos el saldo deudor porque el movimiento deudor es mayor al acreedor, realizando una resta y nos da un saldo deudor para la cuenta de IVA pendiente de acreditar de 1.880 y lo tenemos aquí en la cuenta T. Propaganda y publicidad solamente tuvo un movimiento deudor de 31.635, lo registramos aquí y como no tenemos nada que restar porque el movimiento acreedor pues lo tenemos en cero, entonces esta cantidad pasa a ser el saldo deudor de la cuenta. Nos vamos con equipo de reparto con 200.000. Como no tenemos nada que restarle, pues el saldo pasa a ser el mismo movimiento. Nos vamos con gastos de instalación con un valor de 150.000. Registramos. Igualmente, no tenemos movimiento acreedor que restar, entonces pasa a ser directamente el saldo deudor. La cuenta de proveedores pertenece a los pasivos, tiene un movimiento deudor de 13.630 y un movimiento acreedor de 27.260. Como la cuenta de proveedores tiene un movimiento acreedor mayor al movimiento deudor, pues nuestro saldo va a ser acreedor, lo colocamos en la columna. Restamos ambos movimientos y tenemos un saldo acreedor de 13.630 y es el mismo que tenemos aquí en la cuenta T. Vámonos con el IVA causado. Movimiento deudor de 1.680 y movimiento acreedor de 149.468. Por diferencia, vamos a obtener un saldo acreedor de 147.788 y aquí abajo también lo tenemos. IVA pendiente de causar, movimiento deudor de 42.268, movimiento acreedor de 70.136. La diferencia va a ser un saldo acreedor porque el movimiento acreedor es mayor al deudor de 27.868 y aquí también lo tenemos comprobado. Continuamos con la cuenta de capital social. Solamente tiene un movimiento, en este caso es acreedor, entonces lo registramos en la columna de movimiento acreedor. Y como no tenemos nada que restarle, pues pasa a ser el mismo saldo acreedor. Para la cuenta de ventas tenemos un movimiento deudor de 10.500 y un movimiento acreedor de 1.108.350. La diferencia también va a ser un saldo acreedor de 1.097.850. Continuamos con el costo de ventas. Tiene movimiento deudor de 769.131.9 y movimiento acreedor de 7.267. Costo de ventas es una cuenta de naturaleza deudora, por ende su saldo debería ser deudor. Lo registramos en la columna de saldos deudores, obtenemos la diferencia entre movimiento acreedor y movimiento deudor y tenemos un saldo deudor de 761.864 y es el que obtuvimos aquí también. Finalmente, gastos de venta y gastos de administración. Para gastos de venta únicamente tuvimos un movimiento deudor de 39.900. Registramos los 39.900 y su saldo también va a ser deudor porque esta cuenta es de naturaleza deudora.
pasa a ser el mismo porque no tenemos un movimiento acreedor que restarle. Y finalmente los gastos de administración también únicamente tienen un movimiento deudor de 13.100. Su saldo debería ser deudor también. No tenemos movimiento acreedor que restarle y pasa a ser el saldo deudor de 13.100. De esta manera ya tenemos registrados cada uno de los movimientos y de los saldos en la balanza de comprobación con sus respectivas cuentas ordenadas de la siguiente manera: activo, pasivo, capital y finalmente cuentas del estado de resultados. Ahora vamos a determinar las sumas iguales. Para determinarlo vamos a sumar toda la columna de movimientos deudores. Tenemos un total de 5.094.161 y vamos a sumar también la columna de movimientos acreedores, y la cantidad que obtengamos nos debería de dar exactamente igual que la suma de movimientos deudores. Lo comprobamos y exactamente tenemos las mismas cantidades en ambos. Tanto movimientos deudores como movimientos acreedores tienen un valor de 5.094.161. Y ahora vamos a sumar los saldos. La suma de los saldos deudores y la suma de los saldos acreedores nos deben de dar el mismo importe. Comprobamos sumando toda la columna de saldos deudores. Tenemos saldos deudores con un valor de 3.340.771. Ahora sumamos la columna de saldos acreedores para comprobar que llegamos al mismo resultado que los saldos deudores. Y efectivamente, tanto en saldos deudores como en saldos acreedores tenemos un importe de 3.340.771, cumpliendo con nuestras sumas iguales, lo que significa que nuestro libro mayor está realizado de manera correcta. Hay algunos casos en donde puede que no nos cuadre, tal vez porque nos falta registrar algún importe, porque se nos pasó registrar algún asiento, o porque nuestras sumas son incorrectas, la determinación de los saldos tal vez es incorrecto, etcétera. Pueden presentarse muchos casos. Sin embargo, en esta ocasión, pues aquí nos cuadraron tanto nuestros movimientos como también nuestros saldos. De esta manera, comprobamos a través de este instrumento o de esta balanza que nuestro libro mayor está registrado de manera correcta. Lo que vamos a hacer ahora es elaborar los ajustes correspondientes en el libro mayor para determinar ya sea IVA por pagar o IVA a favor, y también realizar los ajustes correspondientes a las cuentas que pertenecen al estado de resultados para determinar la utilidad neta. Y cuando llegue el momento de elaborar el estado de resultados y obtener la utilidad neta, pues la utilidad que obtengamos tanto en el estado de resultados como a través de estos ajustes debe de darnos la misma cantidad. Ya realizamos también este proceso a través del método analítico, realizamos los ajustes correspondientes y comprobamos que la utilidad que obtuvimos a través de los ajustes de las cuentas de resultados y la utilidad que obtuvimos elaborando este estado financiero, pues fueron los mismos. Entonces vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento para este método de inventarios perpetuos.